Bueno, pues ahora sí, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este encuentro con el Señor a través de la Lección Divina. Hoy estaremos, estaremos orando el Evangelio que el Señor nos presenta para este próximo domingo, domingo ya quinto de nuestro tiempo de Pascua. Los invito para que iniciemos colocándonos en la presencia del Señor, invocando la asistencia del Espíritu Santo. Estamos en este tiempo de la resurrección, camino a celebrar esa cincuentena pascual que, que nos lleva, que nos da el culmen del don del Espíritu Santo. Por eso iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que vamos nosotros a meditar, a reflexionar en este día, para este domingo, será el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no me conocéis a mí, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre, donde desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os he dicho no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo que el que crea en mí, que hará también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que volvamos nuevamente al texto en esta primera parte que la lección divina nos invita a centrarnos en el texto que el Evangelio nos propone, a releer nuevamente el texto, poderlo comprender en su contexto y especialmente para nosotros entenderlo, pues debemos mirar nosotros cómo hay un contexto de este Evangelio y el contexto es el capítulo 13 en el cual Jesús inicia
inicia esa última cena y en el contexto de la última cena, el Señor, el Señor no solamente le lava los pies a los discípulos, sino que habla también de de una traición. Habla también de esa traición de, de Judas y, y por eso esto puede generar, digamos, una crisis difícil en los apóstoles, porque estamos hablando hablando de ese momento difícil en el cual uno de los 12, uno de los 12, pues lo va a traicionar, le va a dar la espalda. Jesús utiliza, digamos, esa palabra que no se turbe, que no, y eso es, pues, digamos, uno de los sentimientos más fuertes que Jesús puede expresar. Es un sentimiento que esa turbación puede venir por, por cualquiera de las dos cosas. Puede ser por el momento de la traición de Judas, como sucede en el versículo, en el, en el versículo 13-21, o también por la muerte de Lázaro, su amigo. Él se turba su corazón, llora delante de, de esa situación, de ese misterio de la muerte de su amigo. Pero pues lógicamente él expresando pues esa humanidad, esos sentimientos, digamos que eso. Entonces lo primero es eso, que no se turbe, que no se aplaste, que no sea, digamos que como sacudido nuestro corazón. Y esa turbación que puede suceder, digamos, como lo expresa, digamos, el mismo Evangelio, o puede suceder, digamos, que por situaciones internas de crisis, de sentimientos de dolor, de sentimientos de tristeza o de sentimientos también de rabia o de, digamos, de decepción a causa de la traición. Pues, ¿cómo superar esa situación? ¿Cómo se puede superar esa situación? Entonces viene a presentar, Jesús viene, Marixa, es por favor. Jesús viene a mostrarnos cómo superar, digamos, esa situación que es normal y natural. Es decir, nuestro momento, digamos, de crisis, nuestro momento, digamos, de sucumbir, de que como que se estremecen todas las bases de nuestro ser, de de nuestra personalidad, cuando ya nos sentimos que no somos fuertes, sino que algo nos puede, digamos, aplastar, algo nos puede, digamos, que hacer zarandear. Entonces, efectivamente, cuando ya nos sentimos que tenemos esa consistencia, tenemos que asegurarnos en algo mucho más fuerte. Así como el Señor nos estaba invitando ya desde el Evangelio de Mateo a ser capaces de edificar la casa sobre la roca, y para edificar la casa sobre la roca, pues tenemos que hacer como el hombre sabio, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece como que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la tempestad, vino la tormenta, vino la inundación y la casa permaneció firme. O sea, no se hizo eso. Entonces a eso nos lleva inmediatamente eso. De frente a a cualquier situación de crisis, de abatimiento, de desestabilización de nuestra vida, Jesús viene a proponernos su propuesta. Tengan fe en Dios y tengan fe en mí. Lo único que nos va a poder a nosotros hacer vivir como le sucedió también a los discípulos cuando estaban, digamos, en la barca y vino esa tempestad sobre el mar, después de que se dieron cuenta y se acordaron que Jesús estaba, fueron y lo despertaron y Jesús les reclama por qué, por qué la falta de fe, por qué no fueron capaces de estar tranquilos si Él estaba ahí. Entonces, siempre que nosotros
que nosotros recordemos o siempre que nosotros tengamos esa certeza de que Dios está con nosotros, de que nuestra vida la cimentamos en Él, de que nuestra vida la cimentamos en Él, entonces seremos capaces, digamos, de superar todo este tipo, digamos, de adversidad de situaciones. Entonces, entonces, por eso la invitación profunda es, tengamos fe en el Señor, confiemos en Él, abandonémonos en Él. Entonces, por eso así también como ya les hice yo también la comparación, digamos, un poquito, devolviéndonos a Mateo. Ahora, precisamente, el Señor viene, digamos, a hacernos la siguiente invitación. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y aquí quizás es una figura que se utilizaba mucho en tiempos de Jesús en tiempos, digamos, del primer siglo, incluso tomada de la literatura, digamos, de algunos libros que son de tipo apocalíptico, pero que no están en el canon bíblico, como digamos, alguna... em, en el ambiente conocido judío, esta referencia podía hacer quizás al primer libro de Enoch, en el capítulo 39 versículo 4 digamos, donde se viene a dar esa idea de que el cielo y la casa es la casa de Dios. Y que efectivamente allí van a tener, eh, su, digamos que su morada, pues todos los pueblos, especialmente el pueblo de Dios. Entonces, con esa idea, pues lógicamente, también nosotros, digamos que el Señor nos viene, digamos, a hablar, digamos, de que Dios tiene preparada para nosotros una mansión, de que Dios, y esa mansión, lógicamente, esa palabra casa, casa para el pueblo de Israel es muy importante porque es una palabra que abarca muchos significados, muchos significados. Esa palabra bachit significa no solamente el lugar donde vive una familia, sino también la misma familia. Entonces, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, es también como una invitación para decirnos, no tengamos miedo, porque no solamente Jesús va a ir a prepararnos, digamos, una casa, sino que más aún, Jesús cuando sale, y eso nosotros lo vimos, digamos, en este misterio de la Pascua, cuando sale de este mundo en su pasión y muerte y resurrección, por ese misterio de la pasión, muerte y resurrección, nos introduce, digamos, en la casa de Dios. ¿Y cómo nos introduce en la casa de Dios? Porque nos hace hijos de Dios. O sea, nos hace parte de la familia de Dios. Entonces, en ese sentido, digamos que ya desde aquí, desde ahora, nosotros ya estamos haciendo parte, digamos, de la casa de Dios, en cuanto que somos parte, digamos, de la familia de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero también tenemos esa figura, digamos, que se prolonga un poco escatológicamente a, a esa esperanza, digamos, de la resurrección y de la vida después de la muerte en el cual pues Dios, ya, o mejor dicho, Jesucristo ya está en esa, digamos que en esa diestra del Padre, en esa casa del Padre, y pues allí junto a Él estarán todos los demás hijos de Dios que creen y que están unidos, unidos a Cristo que es la cabeza de ese cuerpo de la iglesia. Entonces, podríamos nosotros mirar esas dos dimensiones, esas dos dimensiones, y darnos cuenta de que nosotros podemos, digamos que ya tener esa certeza de que somos parte, digamos, de esa familia de Dios, de que al ser parte de esa familia de Dios, al tener viva nuestra fe en Él, pues vamos a ser capaces, digamos, de afrontar toda situación, digamos, de crisis, de crisis, de alguna situación, digamos, que pueda, digamos, que sacudirnos, porque no estamos, digamos, exentos de eso. Entonces, por eso Jesús hace, digamos, como esa, después de presentarnos de que hay una casa, recordemos que Jesús está
está hablando en el contexto de la última cena. Entonces, lógicamente, él tiene una inminencia de decir, tengo que ir a prepararles esa casa. Ya les expliqué yo cómo podemos nosotros entrar inmediatamente, o cómo entramos nosotros inmediatamente a esa casa, pero en el contexto, digamos, de los discípulos, él está en la última cena, les ha lavado los pies a los discípulos, ha sucedido la traición de Judas, es decir, ya se consuma, está como esa crisis, digamos, dentro de los apóstoles por esa situación de traición. Entonces, están ellos en ese momento y Jesús les dice, tengo que ir, voy a prepararles esa casa. Ese ir a prepararles es decirles, yo tengo que salir de este mundo, tengo que salir a través de la muerte en la cruz, de la resurrección, bueno, sepultura y resurrección. Y entonces cuando Él viva ese misterio de su pasión, muerte y resurrección, pues entonces nosotros al recibir el bautismo, al introducirnos en ese misterio de pasión, muerte y resurrección, entonces nosotros podemos entrar a ser parte de esta casa. O sea, entendiendo la palabra casa, bachit, de las dos maneras, digamos, o sea, es decir, al modo judío que no tenían un término definido solamente para decir es una edificación, es la morada de Dios, sino también casa es la familia, como se le decía a José, José de la casa. José, Joseph, Joseph ben David, o en este caso, hijo de David, o Bajit, Bajit David, de la casa de David. Entonces, eh, entonces, en este sentido, pues casa es familia y nosotros entramos a ser parte, digamos, de esa familia por el momento, por el misterio, digamos, de nuestro bautismo y de la vivencia de nuestros sacramentos. Luego, entonces, Jesús continúa, después de que nos ha invitado a que va a ir a prepararnos ese lugar y que cuando haya ido y haya preparado ese lugar, que volveré y los tomaré conmigo, para que donde estén yo, estén también vosotros. En el caso, digamos, en el caso, digamos, del misterio pasión, muerte y resurrección, pues Él hace que ellos experimenten esa cercanía de Jesús, de que Jesús ha resucitado y está, y está con ellos, y está con ellos en esa comunión con Él. Y vamos nosotros a recordar cómo efectivamente los discípulos de Maús lo reconocieron a partir del pan y Él quedó, digamos, en la Eucaristía, pero de una manera, de una manera más plena y más perfecta, lo dirá Mateo en el capítulo 28 versículo 20 donde dice, y yo estaré, después de enviarlos a la misión, les dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aunque Él resucitado ya no percibamos su presencia física, sí estará con nosotros a través de nuestra misión, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros sacramentos, de nuestra iglesia, pues estará con nosotros. Entonces, digamos, esa es una realidad. Pero también, o sea, esa es, digamos, la realidad, digamos, aquí y ahora, de cómo esa palabra se vive en esos, digamos, en estos dos momentos. Aquí y ahora, en cuanto que ya somos parte de la casa y familia de Jesús, porque somos hijos de Dios, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo, y también porque Él resucitado vive con nosotros, estará con nosotros. Pero también en el sentido futuro y escatológico, después de la muerte, pues Él nos llevará también para que estemos donde Él está, pues ya digamos, en esa otra realidad cuando nosotros estemos aquí. Por eso, de frente a todo esto que Jesús va proponiendo, eh, Él les dice, ya saben ustedes el camino a donde, eh, ya sabéis el camino a donde yo voy. Y Tomás entonces le sale con la pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces, efectivamente, sí, Jesús les estaba hablando de ese camino a donde él iba, el camino de Jesús,
pues era el camino de acercarse a su pasión, a su muerte, a su resurrección. Y entonces, lógicamente, pues los discípulos están muy desconcertados. Los discípulos, comenzando por Judas, que pensó que llegaban a Jerusalén para que lo hicieran rey y no ve que eso se esté haciendo concreto, sino que cada día más como que lo van, digamos, como que las cosas van a entrar más en conflicto, como que no hay un diálogo, no hay un reconocimiento. Entonces quizás por eso se lanza un poco, digamos, a traicionarlo o a forzarlo para que él se manifieste como el rey mesiánico. Pero efectivamente, pues Jesús sabe que su camino es digamos, que ser exaltado en la cruz para poderlos atraer a todos hacia Él. Entonces, Jesús les responde con una palabra que es bellísima. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, es una respuesta que también desconcierta, digamos, desconcierta a, a Tomás. Primero que todo por la manera como Jesús la formula, diciendo yo soy. Ya ese yo soy está diciendo que Él es Dios. Ya está diciendo que digamos que Él es Dios como el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, ya nos está diciendo algo muy importante, digamos, dentro de nuestra vida cristiana, y es que esa vida espiritual es un camino, es una peregrinación que nosotros tenemos que ir siguiendo a Jesús. La, por eso la llamada de nosotros es hacer sus discípulos, porque Jesús no está estático en un lugar, sino que Jesús está recorriendo, digamos, un camino y en ese camino nos llama a cada uno para que lo sigamos. Y luego encontramos que nos dice que Él es la verdad, Él es la verdad. Entonces, lo primero es que Jesús es la única verdad que nos revela, digamos, que la salvación de Dios. Jesús es esa verdad que revela el misterio de lo que somos, como nos dice precisamente la Gaudium Spes 22, dice que el misterio del hombre se revela en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, la verdad de nuestro ser, la verdad de nuestra dignidad, la verdad de lo que somos, pues se esclarece o se eleva, se engrandece nuestra dignidad pues, con el misterio de Cristo. Entonces, porque Él es la verdad de nuestro ser. Y Él es la vida, Él es la vida, es decir, Él es el único que le da sentido a nuestra existencia. Él es el único que puede darnos esa vida y esa vida en abundancia, como lo dice también en esta semana que escuchábamos nosotros eh, el relato, digamos, del buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Nosotros aquí en esta expresión podemos ver en estos tres elementos, podemos hacer un paralelo eh, con, con el arca de la alianza que tiene Moisés y que ya reflejaba, digamos que, esa presencia de Dios con ellos, de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y en esa arca, y en esa arca de la alianza encontramos tres elementos dentro de esa arca de la alianza. Tres elementos que por un lado encontramos una parte, digamos, del pan del maná. Entonces, ahí nosotros encontramos una parte del pan, que es el maná, una parte, eh, digamos, de del bastón de Aarón, con el que se hicieron los milagros, y luego también, digamos que la ley. Entonces, ahí nosotros podemos como hacer un paralelo, digamos, entre esas tres.
el pan que da la vida, Dios que alimenta, Dios que sostiene, la verdad que es revelada a través de la ley, a través, digamos, de su palabra, y el camino que, digamos, que es símbolo, que se simboliza también con el bastón de Aarón, de la cual el Señor es el que nos sostiene en ese camino. Así que, Jesús pues nos está, se está revelando, digamos, como el único medio por el cual nosotros podemos ir al Padre, y un medio seguro, un medio que no solamente es el camino, es la dirección, sino que también Él es la vida, es decir, Él es la fuerza y el pan en el camino. Es como, por ejemplo, como Elías. Elías sabe que para salvarse tiene que huir y va hacia el Oreb, pero efectivamente en el camino siente hambre y corre riesgo su vida y tiene que ser alimentado por un ave que le lleva, digamos, el pan. Y así para poder, digamos, que eh, recuperar su vida y poder, digamos, que allá, volviendo nuevamente al lugar donde Dios reveló la ley, meditar esa ley, meditar la voluntad de Dios y entonces pues volver, digamos, digamos, a la misión ya habiéndose encontrado con Dios. Entonces, ese recorrido lo hace Elías para salvar su vida al monte Oreb, pero necesita de eso, necesita del pan, necesita de no solamente del camino, sino necesita también de la meditación de esa ley. Y Jesús es digamos, ese tres en uno. Jesús es, digamos, el camino que nos muestra por dónde debemos caminar. Él es la palabra hecha carne, es decir, la verdad de nuestro ser. Y Él es la vida que nos da como alimento su propio cuerpo para ayudarnos en ese misterio de salvación. Luego entonces, después de que hace esa inmensa revelación, un poco compleja en esas tres palabras, yo soy, como para decir Yahvé, Yahvé es el camino, la verdad y la vida, pero ese Yahvé es el mismo Jesús, el que es, en su nombre está el nombre de Yahvé, Joshua. Entonces, entonces, por eso él, digamos, se nos presenta ahí prácticamente como si fuera eh, digamos, o sea, el título que podríamos decirle ahí, él es el pontífice, el sumo pontífice, porque eso significa pontífice, puente. Entonces, él es el camino que nos lleva al Padre. Dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque él es el pontífice. Dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre, y desde ahora ya lo conocéis porque lo habéis visto. Es decir, está la lógica. Él está con ellos, está compartiendo con ellos, pues entonces lo podemos conocer plena y profundamente a Él porque Él está con ellos. Y nos está revelando que aunque el Padre y Él son personas distintas, hay una intimidad o hay una unidad en cuanto a su naturaleza. Entonces, entonces por eso si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Y ahora lo conocéis porque lo habéis visto. Es decir, están conociendo al verdadero Dios porque no hay sino un solo Dios. Pero en esa intimidad, digamos, del Padre y Hijo y bueno, lógicamente del Espíritu Santo, que Él nos lo revelará durante este discurso. Felipe le dice entonces, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, pero si es que ya Jesús lo estaba hablando, es que son como lenticos, en otras palabras, pero si ya Jesús estaba hablando que si lo ven a Él, lo ven al Padre, que, que es. Y entonces Jesús le dice, bueno, le vuelve, digamos, a volver al mismo discurso. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, y por eso la carta a los romanos dice que Él es impronta de su ser. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, todavía no comprenden y pues lógicamente la pregunta es clara porque lógicamente comprender esa unidad entre el Padre y el Hijo, esa profunda intimidad, pues es bien difícil, es bien compleja
que lógicamente nosotros llevamos 12.000 años, digamos que meditando profundamente sobre eso y a veces no le damos tantas vueltas. Entonces, las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Entonces, como para decir, las, como Jesús dice, mis palabras son las palabras del Padre, mis obras son las obras del Padre. Si a ustedes les queda difícil comprender que el Padre está conmigo, pues no me crean a mí, o sea, no le crean a ese simplemente hombre, o sea, un hombre, digamos que normalito, sino créanle a las obras. Por eso San Juan ha manifestado ya a este momento siete signos. Créanle a esas obras que son signos que revelan mi naturaleza, que revelan mi identidad con Dios, que revelan de que eso no lo hace nadie si Dios no está con él, si el Padre está con él. Entonces ya los mismos judíos se habían preguntado eso y ya muchos, ya desde el principio como Nicodemo, digamos que fariseo honesto, decía, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Entonces ya desde el primer signo, ya los fariseos sabían que él, digamos, estaba con él, o sea, que el Padre obraba o que Dios obraba a través de él. Entonces, las obras van a ratificar precisamente el poder, precisamente la identidad de Jesús. Entonces, dice el versículo, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nuevamente ratifica esa unidad de que el Padre está con él y el Padre está en él. Dice, al menos creerlo en las obras. En verdad les digo que el que crea en mí, también las obras que yo hago hará y mayores, porque yo estoy en el Padre. Entonces, ¿por qué el que cree en Jesús hará las obras que eso? Es decir, hará las obras del Padre y aún mayores. Porque en este sentido, creer significa habitar con Él. Creer en Jesús significa vivir con Él. Y si nosotros vivimos con Él, el Padre vive en nosotros y por lo tanto el Padre podrá actuar en nosotros, podrá hacer esas obras mayores o podrá hacer esas obras como Jesús las hace. Entonces por eso es una invitación que Jesús viene, digamos, a hacernos para que nosotros hagamos que nuestra fe sea una experiencia de, de que Dios actúe y se manifieste a través de nosotros. Pues bueno, pues este es el texto, un texto muy profundo, digamos, a nivel teológico, pero un texto pues muy, muy hermoso que va ayudándonos a comprender ese misterio de Dios, que en este tiempo de Pascua efectivamente quiere que nosotros aprendamos a vivir en esa comunión con Él que ya está en la gloria resucitado, pero con Él que está también con nosotros, habitando con nosotros. Bueno, yo los invito entonces a que pasemos al segundo momento, que es el momento de, de nuestra meditación, de pasar a qué me dice el texto, a cómo se puede adaptar este texto a nuestra vida, a nuestro contexto, a cómo lo vivimos, digamos, en estos tiempos. Entonces yo los invito para que levantemos nuestras manos, para que podamos nosotros participar. Adelante, Mónica. Mónica o Marixa. Bueno, Mónica. Hola, padre, un abrazo, buenas noches para Buenas todos. noches.
Bueno, Padre, este texto es hermoso como todos. Lo que más me llama la atención a mí cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, Cristo nos quiere decir que primero que todo un camino de hacer su voluntad, un camino de agradar a Dios, un camino de humanos como el Señor en la tierra, nuestro Señor Jesús, que con certeza un camino de humanos porque hizo siempre la voluntad del Padre, porque sufrió, porque padeció, pero ese camino no lo enseñó Jesús para que nosotros siguiéramos siempre su ejemplo. Pero cuando tenemos la certeza de la fe y la confianza en Dios, es porque sentimos y vemos cómo nos guía el Señor a través de nuestra vida. La verdad, la verdad es su palabra, por la cual el hombre debe ser siempre guiado. Pero el único camino definitivamente es nuestro amado Jesús. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús es mi camino, porque al ser mi camino, me está guiando hacia ese destino que es Él y que nos tiene preparado y que me tiene preparado a mí, o sea, esa vida eterna. ¿Qué pasaría si yo me salgo de ese camino? Pasa que las fuerzas del mal están ahí atentas para recibirme y eso sería catastrófico en mi vida. Pero si yo permanezco en el camino del Señor, conoceré esa tan ansiada verdad y que me dirige a permanecer y lograr la corona de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, yo los exhorto para que cuando sintamos esas voces en la oscuridad, pidamos siempre la gracia de Dios para no, para no caer en ese abismo. Qué bueno sería que el mundo pudiera decir, Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad, Jesús es mi vida. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por su reflexión. Adelante, señora Marisa. Buenas noches, Padre Eder, buenas noches a todos mis hermanos. Como usted bien lo dijo, Padre, este texto es de un profundo mensaje teológico para cada uno de nosotros. Es un decirnos por dónde ir, es un decirnos qué hacer, es un decirnos cómo actuar. Y todo es Él, todo nos lleva a Él, por medio de Él y con Él. Jesús es el verbo hecho carne. Y también Juan lo dijo, yo soy el pan de vida. Su palabra es espíritu y es vida. Entonces, nosotros estamos en comunión íntima con Él, no solo cuando comulgamos, sino también cuando entramos en intimidad, en unión, en conocimiento profundo de su palabra. Conociendo su palabra, conocemos a Él, conocemos su mandato, sus deseos, lo que Él quiere que nosotros hagamos y evitemos. Cuando Él dice yo soy la verdad, nos está diciendo que solo Él nos puede llevar a esa verdad, como con su palabra. Digo yo que desafortunadamente el entendimiento humano no se preocupa o no nos preocupamos por profundizar en su mensaje,
en pedir al Espíritu Santo, que es el que insufla en nosotros, el que nos ilumina, nos puede ayudar a interpretar su palabra. Y definitivamente solo siguiéndolo a él, como los discípulos en el camino de Emaús. Como bien sabemos, los primeros discípulos eran llamados los del camino, porque él los envió de dos en dos a proclamar el evangelio. Y pienso que nosotros, cada uno de nosotros tiene esa misión que cumplir y que no es fácil. Y sobre todo en nuestra familia, comenzando ahí. A veces no somos escuchados, a veces somos juzgados, a veces rechazados como él mismo. Pero si él sufrió, padeció, siendo bueno, siendo puro, ¿qué podemos esperar nosotros con nuestra maldad, con nuestro egoísmo, nuestra indiferencia? Y si no dejamos que su palabra nos toque, nos transforme, entonces no estamos haciendo nada, porque como su palabra es espíritu y es vida, nos transforma, igual que transformó a María Magdalena, igual que transformó a la samaritana, igual que transformó a Zaqueo. Les sacó de ese corazón de piedra el vivir en el mundo, apegados al dinero, al trabajo, a las cosas, y los llevó a vivir de una manera que tuvieron paz. Y eso es lo que yo poco a poco voy experimentando en mi vida, paz. Y le agradezco a Dios y a usted, porque Dios lo puso en mi vida aprendiendo a conocer la palabra. Y verdaderamente cuando uno se deja tocar, cuando uno se deja transformar, la vida le cambia a uno y para bien. No importa que en el camino encontremos tropiezos, personas que no nos quieren escuchar, personas que nos rechazan, que inclusive nos tildan hasta de locos, pero no importa, porque cuando tenemos, como usted bien dice, que Él es nuestra certeza, Él es la esperanza de la gloria, la esperanza viva y la esperanza que no defrauda. Entonces yo vivo en la certeza de que algún día Él vendrá a buscarme mientras yo persevere, claro está, y luche y trabaje cada día por mi salvación. Él vendrá por mí a llevarme a su morada. Ese es mi aporte, Padre. Buenas noches. Muchísimas gracias, señora Marisa, gracias por su testimonio, por, por su reflexión. Y bueno, y los invito para que sigamos profundizando. Eh, Estaba pensando en este momento también en cómo eso que Jesús revela, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que lo podemos nosotros ya vivir y experimentar también hace 2 domingos atrás, especialmente con la parábola de, con la parábola no, sino con el relato de los discípulos de Maús. O sea, cómo ese yo soy camino, la verdad y la vida. Yo había hecho, digamos, una similitud remontándome, digamos, remontándome o haciendo un paralelo con el pueblo de Israel, que lo único que ellos tenían de certeza y de como de sacramento de la presencia de Dios era la tienda del encuentro, pero sobre todo concretamente el arca de la alianza. Y les decía cómo el arca de la alianza tenía dentro de sí, dentro de esa arca de la alianza, tenía pues digamos que parte del pan, maná, el bastón y las tablas de la ley. Y entonces nosotros nos damos cuenta de qué manera Cristo tiene esas dimensiones. Y entonces en los discípulos de Maús nosotros nos damos cuenta, Él es la palabra, el centro de la palabra de Dios. Él nos explica las escrituras, Él nos da el conocimiento para poder eso. Y si nosotros tenemos esa dimensión de que Él nos revela la verdad, nos muestra, nos quita a nosotros, digamos que esas tinieblas del error. Y más aún nos da
la fuerza con el pan de vida para salir, digamos, de esa fragilidad, para tener, digamos, pues entonces tendremos nosotros la fuerza con Él, para caminar con Él, porque ya está, como quien dice, la mente y el cuerpo y el ser fortalecidos, entonces podremos nosotros caminar con Él y andar, digamos, a esa meta y ser discípulos, y no solamente discípulos, sino también ser misioneros. Entonces, así que yo los invito para que, como lo decía Jesús en ese proceso de discipulado, pues no nos dejemos nosotros abatir, sino que podamos nosotros pues superar todas las situaciones con Él, con Él. Si estamos con Él, pues lógicamente vivimos con Él, somos morada de Él, y pues eso es lo que nos va a nosotros a sostener en este camino de salvación. Yo los invito entonces para que pasemos a nuestra oración. Entonces, las personas que quieran hacer espontáneamente su oración, la podemos hacer, orando por todas nuestras necesidades, orando especialmente por el doctor César Jaimes en su situación, para que el Señor le dé, digamos, la salud, lo fortalezca y por cada uno de nosotros en nuestras diversas situaciones personales, nuestras diversas misiones y tareas que tenemos. Entonces, espontáneamente el que quiera, digamos, hacer su oración, pueden levantar la mano y abrir su micrófono para hacer la oración de acuerdo al Evangelio que el Señor nos dio en este día, en esta noche. Don José Joaquín, Padre, buenas ¿quiere? noches. Adelante. Sí, ¿Sí me escucha? sí se escucha. Ay, qué bueno, padre. Es que yo aquí riego un poquito con la tecnología. Pero Se bueno, escucha, padre, se sí escucha como si hubiera quería como campo opinar por allá, algo. se escucha como si hubiera un campo por allá atrás. Sí, padre. Sí, los animalitos. Padre, Sí, pues la verdad, algo de ese texto muy importante para mí y sí me tomó en algo, como le dijera, como algo, como esas fuerzas necesarias que necesitaba, ¿no? Para esta comunidad que ha sido un poco fría, como lo decían en el inicio, ¿no? No sí. se turbe su corazón y crea en Dios, crean en mí, que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Qué bueno, particularmente ese es algo que uno en este caminar, yo particularmente lo he sentido, ¿no? Que siempre he sentido esa presencia de Dios en este caminar. Y darle gracias a Dios que a través de este evangelio le da a uno las fuerzas necesarias para continuar, como el, lo dice Felipe, ¿no? He estado todo el tiempo con él, ahí al lado mío y aún seguimos como nuestros hermanos de Maús, sin reconocerlo. Eh, Poner en esta oración, en esta noche también, a esta pequeña comunidad que nos dimos en esta tarea para delegar a hacer que reconozcan a Jesús en este pequeño caserío, ¿no? Que ha sido muy bonito San Nicolás, claro. y especialmente a su merced padre la fuerza que le da a uno, porque creo que me hacía mucha falta. Realmente sí, creo que me estamos así como relajando a veces, ¿no? Nos turbamos a veces en nuestro propio corazón y olvidamos nuestros quehaceres, como es hacer que la palabra de Dios la llevemos a todas las comunidades, a todos los rincones. De manera especial, quiero colocar en esta noche a todas esas pequeñas semillas de que se van sembrando a través del Santísimo Sacramento del altar que pudimos dar inicio hace 2 jueves.
la comunidad que poco a poco se va integrando para que su merced ore por cada uno de nosotros para seguir siendo misioneros y a seguir reconociendo en Jesús, igual que nuestros hermanos de Maús lo reconocieron ya. Entonces, para que cada uno de ellos, esta pequeña comunidad, también siga abriendo el corazón a Jesús, lo siga reconociendo a través de nuestro, primero que todo, el testimonio de vida de nosotros como cristianos, que es la parte más importante, ¿no? Lo que predicamos y lo que damos. Padre, muchísimas gracias, cuídese, Dios me lo bendiga. Es la primera vez que me puedo comunicar sin interrupciones de nada, porque aquí hay mucha interrupción, los bichitos, a veces no me puedo comunicar, pero la verdad es la primera vez que oigo la lección divina completa. Dios me lo bendiga y cuídese mucho. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Bueno, pues démosle gracias a Dios que nos concede, digamos, esa gracia de en cualquier momento, especialmente en los momentos de nuestra crisis, el Señor nos dice que confiemos en Él. El Señor nos invita a confiar y creer en Él, porque si confiamos y creemos en Él, pues Él es nuestra seguridad, Él es nuestra comunión con el Padre, Él es el que permitirá que nosotros salgamos fortalecidos porque estamos con Él, Él vive en nosotros, podemos nosotros actuar como Él, dejarnos configurar como Él. Amado Jesús, te damos gracias por ser nuestro camino, por enseñarnos tu palabra y tu evangelio, para que podamos nosotros reconocer la verdad de lo que eres tú, la verdad de lo que somos nosotros, el misterio de nuestra redención, por darnos el alimento y la fuerza del pan de vida eterna de la Eucaristía, por ayudarnos a vivir cada día más contigo. Gracias, amado Jesús, por todo lo que haces por nosotros. Permítanos vivir siempre en esa comunión contigo, como tú estás en comunión con el Padre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y En siempre, principio, ahora y siempre, por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Terminemos nuestra oración, todas las que están en lo más profundo de nuestro corazón, presentémosla a nuestro Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que Padre estás nuestro en el que estás cielo, en el cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nosotros Venga tu a reino, nosotros tu reino. hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de nuestro cada pan día. de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los ofenden. que nos ofenden. No No dejes nos caer dejes en la caer en tentación tentación y y líbranos del líbranos del maligno. mal. Amén. Amén. En un momento de silencio vamos a pensar a qué nos compromete este texto, qué obra sencilla vamos a hacer durante esta semana para que esa palabra de Dios se haga realidad. Quizás no mirar tanto nuestros problemas, sino ponerlos, tener la capacidad de ponerlos ante el Señor, ante el Santísimo. Nosotros hoy en nuestra parroquia iniciamos estas 30 horas de adoración eucarística y durante esta noche, mañana y en la noche también de mañana, pues estaremos entregándole todo al Señor, entregándole nuestra vida, nuestro ministerio, orando por nuestra iglesia de Villavicencio, por tantas situaciones personales, familiares, de parroquia, por cada una de nuestras vidas. Así que podamos nosotros ser capaces de llevar aquello que estremece, aquello que pone en crisis, que entristece, que, que nos duele quizás en nuestro corazón, que lo pongamos en el altar del Señor, porque Él es nuestro alimento, nuestra fuerza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era era en en un un principio, principio, ahora y haré siempre, siempre por los por los siglos siglos de de los los siglos. Amén. siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con con tu tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su participación.
Dios los bendiga muchísimo y bueno, y entonces hasta la próxima y sigamos motivando nuestra lección divina. Gracias, Padre Elder. Gracias, Buenas Padre. noches a todos. Una feliz Buenas noche noches para para todos. todos. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Amén.